decía que Él compró, ¿verdad? Porque tú y yo estábamos destinados a la muerte, teníamos un acta de muerte, pero qué lindo es el Señor que Él compró. Y hoy, Día de las Madres, ¿verdad? Celebramos ese día del ser amado, del ser querido. Como decía Joan, hay quien las tiene, hay quien no. Yo perdí la mía hace 7. Pero me agarro, ¿verdad? Siempre se me hace difícil predicar este día, pero me agarro en el Señor porque tuve una persona que me guió, que me enseñó, que me amó, que es lo más cercano, hermano, que tú puedas entender de cómo Dios te ama. El amor de una madre es lo más cercano que tú puedas entender cómo Dios te ama. Porque el amor de Dios va por encima del amor de la madre. Pero es lo más similar. ¿Por qué? Pues porque esa persona, ¿verdad? No es que los padres no amemos a nuestros hijos. Nosotros los padres, yo tengo 4, yo los amo a todos por igual y daría la vida por ellos. Pero hay un sentimiento de pertenencia absoluta de parte de la madre, porque la madre cargó 9 meses esa persona, esa criatura, ¿verdad? Ahí, y esa criatura no comía por lo que el padre le daba de sustento, ¿verdad? Sino que comía por lo que la mamá le daba de sustento. Entonces, ese amor de madre, ¿verdad? Es lo más cercano que tú puedas entender. Yo quiero que tú veas este corto video y que medites en lo que vas a ver, porque el amor de una madre sobrepasa todas las barreras, igual que el amor de Dios. Gloria a Dios. No se oye aquí. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Súbelo, Ricky. Gloria a Dios. Estamos en vivo, no se preocupe. Mi madre tenía un solo ojo. Yo la odiaba. Me causaba mucha vergüenza. Ella trabajaba de cocinera en la escuela donde yo estudiaba para mantener a la familia. Un día, yo estaba en secundaria y vino para ver cómo iban mis estudios. Sentí mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto? La ignoré y la miré con mucho odio. Al día siguiente, mis compañeros de clase se reían de mí. Entonces, quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al volver a casa, me enfrenté a ella y le dije: has hecho de mí el hazme reír de toda la clase. ¿Por qué no te mueres? Pero no me respondió. No sentí arrepentimiento alguno, porque estaba muy enfadado. No me importaron sus sentimientos. Quise irme de ese lugar. Estudié, me dieron beca y me fui a Singapur. Así fue. Me fui, estudié, me casé, compré una casa, tuve hijos y viví muy contento junto a mi familia. Un día vino mi madre a visitarme, puesto que habían transcurrido muchos años y nunca antes había visto a sus nietos. Se puso enfrente de la puerta y mis hijos comenzaron a reírse al verla. Le grité: ¿cómo te has atrevido a venir hasta aquí para asustar a mis hijos? ¡Sal y vete ahora mismo! Me respondió con calma: lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se esfumó. Pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela. Era una invitación para reunión de antiguos alumnos. Después de la reunión, fui a la casa donde habíamos vivido cuando yo era pequeño, solo por curiosidad, y me informaron los vecinos de que mi madre había muerto. No derramé ni una sola lágrima. Me entregaron una carta. Era de parte de mi madre y ponía: querido hijo, pensé mucho en ti. Siento mucho haber ido a Singapur y siento haber asustado a tus hijos. Esa no fue mi intención. Me puse muy contenta al saber que ibas a ir a la reunión.
pero no pude levantarme de la cama para ir a verte. Siento mucho haberte causado vergüenza durante tu vida. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, tuviste un grave accidente y perdiste un ojo. Como toda madre, no pude dejar que crecieras con un solo ojo y por eso te di el mío. Estuve contenta y orgullosa de que mi hijo pudiera ver el mundo con mi ojo. Con todo mi amor, tu madre. Gloria a Dios. Qué tristeza, ¿verdad? A veces el sistema te señala por lo que ve, ¿verdad? Y a veces el sistema te marca por lo que ve en ti. Pero ya Dios ha declarado una palabra sobre tu vida y Él te ve de otra forma. Y ese es el amor de una madre. Aquella madre se quitó su ojo para que su hijo tuviera sus dos ojos y pudiera ver, ¿verdad? Y así mismo es el amor de Dios. Dios se despojó de su hijo por amor a ti y por amor a mí. En esta mañana voy a hablar una corta reflexión y le he puesto por título La importancia de la honra. La importancia de la honra. Y en Isaías 63:13 dice: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Qué lindo es saber que Dios, ¿verdad?, compara ese amor, ¿verdad?, con el amor de una madre, y es por algo en particular que Él lo compara con una madre, ¿verdad? Porque la base que voy a estar utilizando hoy, tú me dirás, pastor, pero vas a hablar de honra y vas a hablar de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:12 dice sobre honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios, ¿te qué? Te ha dado. Qué lindo cuando leemos los 10 mandamientos, vemos que los primeros mandamientos se refiere a Dios, ¿verdad? Que no podemos tener dioses ajenos, que no adoraremos a dioses tales. Después los últimos mandamientos habla de qué? De que no puedes ocultar, no puedes matar, es con relación con qué? Con el prójimo. Pero este mandamiento está en la misma mitad y dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. Aleluya. Es el único mandamiento. Es el único mandamiento que tiene promesa. Aleluya. Que tiene promesa. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, nació con esos mandamientos y los estudiaban y los ejercían, pero no comprendían, porque como estamos estudiando en los estudios bíblicos, ¿verdad?, ¿qué pasa? Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces ellos veían esto como una norma o como algo a seguir, y nosotros de igual forma nos enseñaban en la iglesia y lo veíamos: y honra a tu padre y a tu madre, pero no quiere decir ahí lo que vemos por encima. Hay que ir a abundar en ese texto y ver por qué el Señor en sus mandamientos habla de la madre y del padre, pero también habla de la honra que hay que tener con el padre y la madre, ¿verdad? Es importante que honremos a nuestros padres y nuestras madres, pero el versículo empieza: honra a tu padre, y honrar en griego es timao, que significa valorizar o reverenciar. O sea, hay que honrar, hay que valorizar y reverenciar al padre. Y padre en hebreo, ¿verdad?, dice ab, y es antepasado o primogénito. Y madre en el hebreo es significa lazos familiares. Y día en hebreo es yom, y significa salida del sol, continuo, permanente, perpetuo y eterno. Continuo, permanente, perpetuo y eterno. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero aquí el Señor, cuando empezamos, nos está diciendo que la honra es que hay que valorizar. O sea, que entonces el texto debería decir que hay que valorizar
al patrimonio, a los antepasados, a través de los lazos familiares, para que nuestro día sea perpetuo y eterno. Y lo único perpetuo y eterno que tú y yo conocemos, ¿quién es? Dios. Porque Dios te pone ahí que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, pero te da una promesa para que tus días sean alargados. ¿Dónde? En la tierra. Pero quiero que sepas que si estás viendo el versículo y piensas y haces las cosas para que tus días sean alargados aquí en la tierra, te tengo una mala noticia. Porque la tierra, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que ¿qué? ¿Qué pasará? Aquí no nos está hablando de la tierra secular. Aquí que nos está hablando el Señor es de una tierra que es eterna. Por eso allí en Apocalipsis 21, cuando Juan tiene la gran visión de la gran revelación del Apocalipsis, que a todo el mundo nos gusta el Apocalipsis porque es bien mitológico y esto, pero lo que nos está revelando el Apocalipsis desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22 es la figura del que vino a la tierra a morir por ti y por mí y darnos vida y darnos esa vida en abundancia. Allí dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira qué lindo: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí es que tú y yo tenemos que entender el capítulo 20 de Éxodo, versículo 22. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial, porque yo quiero que tú sepas que la madre ahí está representando ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Ves? Porque no es hasta que Cristo muere que ¿qué? Que nace la iglesia. Había un pueblo. Tú y yo no éramos pueblo del Señor. Era el pueblo judío. Pero aquí, qué lindo, dice que Él viene ¿para qué? Para estar con su pueblo. Cuando tú y yo honramos al Señor, nos convertimos en su pueblo. Tenemos esa promesa de que nuestros días van a ser alargados, pero no van a ser alargados como dice por ahí la gente, que va a ser alargado para que permanecemos aquí, sino que van a ser días, como dice en el mismo texto, dice el día, y eso es perpetuo y eterno. O sea que aquí lo que Dios te está diciendo es que al honrar a tu padre y a tu madre, tú vas a tener larga vida, pero es una larga vida en eternidad. Porque cuando tú honras a Dios y honras a tu Padre, te alineas al propósito perfecto establecido por Cristo en la cruz del Calvario, y entonces tendrás un día que es eterno. Eterno, no va a pasar, no va a haber caducidad. Y he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Qué lindo es el Señor. Hecho está. O sea, tú y yo no podemos hacer nada, porque está todo hecho. ¿Está todo hecho por ti? ¿Está todo hecho por mí? No, está todo hecho por aquel que nos amó, por aquel que tenía a Cristo reservado desde la eternidad. Dice que el cordero inmolado estaba determinado desde la eternidad. Estamos estudiando eso en los viernes. Adán no era el propósito. Por eso es que la gente se aferra a preguntarse por qué Dios creó a Adán y pecó. Porque es que Adán no era el propósito. El propósito era Cristo Jesús desde la eternidad.
estaba establecido para que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos y contar con esa garantía. Y dice, yo soy. Qué lindo, qué lindo. Yo soy. Yo soy. ¿Cómo se le reveló a Moisés? En el yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que él dice, yo soy el alfa. Él era el principio. En él estaba la tierra, en él estaba el hombre, en él estaba el plan de redención, en él estaban todas las cosas. Todas las cosas estaban en Dios. Y él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando tú y yo andamos en Dios, tenemos la seguridad y esa certeza que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, como dice Salmos, no debemos temer, porque nuestra esperanza no está en algo que perece, sino en algo que es eterno, en algo que es el principio y el fin, en algo que es la vida. Y la muerte no existía, pero Él vino a destronarla, a conquistarla, a quitarle las llaves a los que tú y yo estábamos condenados a morir. Él le quitó las llaves y las entregó a la iglesia para poder atar y desatar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Las puertas del infierno, mi hermano, no van a poder prevalecer contra ti, la iglesia. El enemigo se podrá levantar con todo lo que quiera levantarse. El enemigo puede venir y tal vez traer enfermedad, traer depresiones, traer lo que sea, pero no podrá contra ti, porque dice la palabra del Señor que ninguna lanza forjada, ninguna prosperará. Mira la vida de Job. Mira la vida de Job. Nada va a prosperar contra ti, iglesia. Vendrán días grises, sí. Vendrán madres queridas, dolores de cabeza por sus hijos, sí. Vendrán desalientos, sí. Pero Él te dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero qué lindo es saber que mi Dios dice, voy a tener aflicción, pero me dice algo que va por encima de la aflicción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea que no es por lo que tú puedas hacer, es lo que yo pueda hacer. Tu victoria no depende de tus conocimientos, tu victoria no depende de cuánto puedas tener, tu victoria no depende del imperio terrenal que tú puedas hacer, sino que depende de confiar, de honrar al Padre, para que nuestra vida sea alargada eternamente. Dice la palabra que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Ese es el misterio, que ese día que el Señor te está hablando es un día eterno, es un día eterno. Tal vez la muerte momentánea. Yo perdí a mami 7 años y mami está descansando allí y mi corazón se compunge, pero yo tengo una esperanza. Dice que Cristo en nosotros, y mi mamá tenía a Cristo en su corazón. Entonces dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No hay ninguna esperanza que yo te pueda predicar, no hay ninguna esperanza que yo te pueda enseñar, no hay ninguna esperanza que yo te pueda guiar, que no sea que confíes en Cristo, porque entonces todo lo que tienes y todo lo que tendrás será eterno, porque estás empezando a vivir. Quiero que sepas, la gente habla de la eternidad. Hermano, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y Cristo entró en tu corazón, ya tú estás en eternidad. Porque aunque tu cuerpo, quiero que sepas que si tú y yo no podemos ver el levantamiento de la iglesia, nuestro cuerpo va a ir al sepulcro. ¿Por qué? Porque esto tiene que volver al polvo. En algún día esto se va a transformar y será glorificado. Pero yo tengo la confianza, la certeza de que yo no voy a permanecer ahí, de que yo tengo algo más lindo y más bello, porque al yo honrar a mi Padre Celestial, al yo honrar a Cristo, yo me estoy preparando
para esa eternidad que me habla la palabra del Señor. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, qué lindo, al que tuviere sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de Carraízo, de la fuente de alguna represa de Jordan en los Estados Unidos. ¿Cuál es la represa de por acá? Porque, ¿cuál? La Plata. La represa de ustedes es La Plata, la mía es Carraízo. ¿Verdad? Dios no me va a dar de beber de esa agua. Dice que me va a dar de beber de una agua que de vida. Porque quiero que sepas que el amor no es algo, es alguien. Que la vida no es algo, es alguien. Que tu esperanza no es algo, es alguien. Y ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. El que bebiere, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y yo seré su Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. La ciencia dice que yo salí de ¿quién? De mi papá y de mi mamá también. Esa es una de ellas. Soy feo, mi suegra me dijo feo. Entendí el mensaje, mamá, entendí el mensaje. Pero te amo como quieras. A mí lo que vengo es amarte. Mira, nosotros salimos ¿de qué? De nuestros padres y de nuestra madre. ¿Verdad que sí? Pero quiero que sepas que nadie salió de una mujer. Cuando tú buscas la historia de la humanidad y vas al principio, ¿verdad? El primer hombre creado no salió de una mujer. No salió de la tierra. La mujer sale ¿de dónde? De la costilla del hombre, ¿verdad? Y todo tiene un sentido. El hombre sale de la tierra, tiene soplo de vida. Estamos estudiando eso los viernes, no solo viernes. El hombre tenía el soplo de vida de Dios, pero no tenía la naturaleza que divina. Por eso es que ese hombre iba a caer. Ese hombre iba a caer. Ahora, el segundo Adán, dice la palabra, que salió, y lo estamos estudiando. ¿De dónde? De María, ¿verdad? Fue el reservorio. María fue el reservorio. Pero el segundo Adán tampoco. Fue concebido porque necesitaba una guía natural para ser concebido. Pero fue engendrado en el Espíritu. ¿Ves? Entonces me encanta como cierra Apocalipsis, porque dice, y yo seré su Dios. Qué lindo. Y ellos serán mis hijos. Porque tú y yo, cuando aceptamos al Señor, somos nuevamente engendrados en el Espíritu. Entonces ya no vivimos bajo el deseo de la carne, ya no vivimos, nuestra mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en aquellas espirituales. Aquellas espirituales. Tenemos que honrar a nuestro Padre para que eso cobre vida en nosotros. Y me encanta porque cuando hablamos de honra, hay una persona que nos enseña todas las cosas, ¿verdad que sí? Y allí está Cristo, allí está Jesús. Y en las fiestas de la Pascua bajan al templo. Bajan al templo. Hijo que estás aquí esta mañana, honra a tu madre. Honra a tu padre. ¿Sabes por qué? Porque son las figuras terrenales de autoridad que son representativas de Cristo y de Dios en la tierra. Tu padre y tu madre. Hónralos. Honra a tu padre y a tu madre. Allí estaba Jesús. Y están las fiestas de la Pascua y Jesús se entretiene en el templo.
y sus padres deciden ¿qué? Irse. Un día de camino ya, un día, y Anabel que se te pierda llover por 2 horas. Margarita que se te pierda Marisol así de grande como está, que te llama lejos que Marisol se perdió. No es decir, sí, te dejó ese efecto, pero no, porque se pierda Marisol. Cristian, que se pierda Esteban. Tú vas a esperar un día. Ya tú sabes que si tu hijo no está a las 2 horas, porque él está acostumbrado a estar allí, ¿qué te va a pasar? Va a entrar el desespero. Entonces ellos siguieron, y cuando iban un día de camino, me imagino que María le dice a José, oye, ¿dónde está Jesús? Que no lo veo. Pues vamos a preguntarle por ahí. Y empezaron a preguntar, y no se dieron cuenta que Jesús no estaba, se había quedado en el templo. Y ellos deciden ¿qué? Volver. O sea que ya iban un día de camino, era otro ¿qué? Otro día de camino. Y llegan allí donde Jesús, locos buscándolo, no lo encuentran, y al tercer día aparece Jesús. Y María, ¿dónde tú estabas, muchacho de Dios? Y él le dijo, tranquila, yo estoy en los menesteres de mi padre, yo estaba en el templo, ¿verdad? Pero mira lo que dice allí en Lucas 2, 41 al 52, pero yo voy a leer solamente el 51 y el 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya Jesús había tenido la charla con su mamá, porque su mamá lo reprende porque se le había perdido. Jesús le dijo, yo estaba en el templo. Pero fíjate cómo Jesús, siendo la deidad encarnada, honra a su padre y a su madre. Jesús dice el versículo 52. Y Jesús crecía, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Y en qué más? Para con Dios y los hombres. Pero ¿sabe por qué Jesús crecía? Porque Jesús te dio el ejemplo a ti de honrar a su padre y a su madre. Dice el versículo anterior, y estaba sujetos a ellos. Jesús en el templo le dijo, mamá, yo estoy en los menesteres de mi padre. Pero le dio a entender que él tenía una asignación especial en la tierra. Pero en lo que se daba esa asignación, dice la palabra que él que hizo, se sujetó. No podemos crecer, y voy cerrando, en sabiduría. Y lo que estás aquí, joven que estás aquí, padre que aún todavía eres hijos, no podemos crecer en sabiduría si no nos sujetamos y honramos a nuestros padres. El mismo Jesús te está dando el ejemplo de honra. El mismo Jesús se sujetó a sus padres, y dice la palabra, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con su Padre Dios y los hombres. Si no honras a tu padre y a tu madre, la sociedad allá afuera no te va a respetar, porque te va a ver como un niño malcriado, ¿verdad que sí? Y no te van a respetar. Cuando una persona está llevando cuenta, no, que yo, como ese muchacho del video, imagínate ese muchacho como crece, le importaba más lo que le dijeran de su mamá que el amor que él debía sentir por su mamá. Y mira la devastación que tuvo. Tenemos que honrar a nuestro padre. Siempre que honres a tu padre y a tu madre, yo te garantizo, no porque te lo diga yo, sino porque lo dice la palabra, que tendrás vida y vida en abundancia. Madre, Dios te bendiga, Dios te guarde. Eres importantísimo en esta tierra. Tienes una función importante, vital
en la tierra. Padre, Dios te bendiga de igual forma, porque tú eres parte de eso también. Qué lindo que el Señor, cuando hizo al hombre, decidió que el hombre no era bueno que estuviera solo. Dice la palabra que le hizo ayuda, ¿qué? Idónea. Dice que le hizo ayuda idónea. Y fue tan idónea y tan importante que no se la sacó de un juanete. ¿Ok? No la sacó de un juanete. Tampoco la sacó de un cantito de la corteza cerebral. Se la sacó de la costilla. Porque padre y madre, cuando tú andas de tú a tú con tu esposa y se respetan mutuamente, están honrando al Padre Celestial. Dios te bendiga en esta mañana. Creo que hay una actividad por ahí, ¿verdad? Para la iglesia. No quise ser extenso. Dios te bendiga. ¿Quién está, Carlos? Amén. Damos gracias al Señor. De un fuerte aplauso al Señor en esta mañana hermosa. Que el Señor ha hecho para bendecir. Y que ese día muy comercial para el mundo, ¿verdad? Muy comercial. Siempre me gusta honrar a las madres hermosas de esta casa. Así que, de verdad, no pasando por alto este día y dando gracias al Señor, no porque Él sea el primero y no porque le demos las primicias, sino porque Él es el único, el verdadero. Es natural que vengamos a la casa de Dios y luego podamos hacer las demás cosas, ¿verdad? Porque no es el primero, es el único, el absoluto en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor. Póngase sobre sus pies, hermosas mujeres.